A ver, eh, ya comenzamos la conferencia, así que vamos a esperar algunos minutos mientras se van sumando algunas personas antes de comenzar ya técnicamente con el desarrollo temático, sustantivo de las reflexiones que vamos a brindar acerca de la protección al consumidor en el Perú y específicamente en esta situación. Así que vamos a esperar unos minutos y de ahí ya continuamos y empezamos. Ya se van sumando algunas personas. Vamos a esperar, por favor, y ya comenzamos ahora. Las personas que se van conectando me van diciendo, por favor, si es que se va escuchando bien, si es que se escucha claro, o en todo caso, si es que se observa con claridad, también les agradecería mucho. A ver, ya se están conectando algunas personas. Esperamos un minuto, un par de minutos más y comenzamos. Vamos compartiendo la transmisión en vivo. Ahí se están sumando algunas otras personas, algunos conocidos míos para la charla. Vamos a ver. Ya en un minuto empezamos con el desarrollo temático y con algunas reflexiones en torno a determinadas problemáticas que se han suscitado a raíz del estado de emergencia, ¿no? Así ya estaría el panorama completo. Gracias, Kenji. Leo tu comentario con mucho ánimo. Gracias por el aprecio. Igual.
Entonces ya creo que comenzamos, ya tenemos algunas personas que se han sumado a esta breve charla, breve conferencia en torno al derecho del consumidor y su relación con la problemática actual. Como siempre, cualquier esquema expositivo debe englobar los aspectos sustanciales de la materia y posteriormente entrar a detallar reflexiones o cuestionamientos en torno a determinados problemas o determinadas situaciones que resultan de la realidad práctica de ese derecho, ¿no? Entonces, yo en efecto basaré esta exposición en el mismo esquema. Comenzaremos rápidamente por repasar algunas de las principales instituciones del derecho al consumidor, de manera rápida, las principales, y posteriormente ya reflexionar sobre determinados temas en los cuales me enfocaré principalmente en torno al sistema educativo y en torno al sector del entretenimiento o de algunos eventos deportivos, ¿no? Principalmente, sin que puedan surgir algunas preguntas a lo largo de la casi una hora que tenemos para conversar y que evidentemente iremos reflexionando y respondiendo oportunamente. Entonces vayamos primero al kit del asunto. Derecho del consumidor. La misma semántica del nombre determina el carácter subjetivo de la regulación en torno a la normativa. ¿Qué quiere decir esto? Podría llamarse derecho de consumo, como se llama en otros países. Sin embargo, en nuestro país es más conocido la nomenclatura de derecho del consumidor, enfocándose en la figura central, en el esquema central de la materia o de la disciplina jurídica regulada, que es el consumidor. En efecto, el derecho del consumidor como disciplina jurídica autónoma, claramente ya aceptada por gran parte de la doctrina, que incluso lo separa del derecho público, del derecho privado y lo coloca en una situación mixta, tiende un carácter tuitivo, protectorio respecto del propio consumidor. Pero, ¿quién es el consumidor? En efecto, dice o reza la frase, consumidores somos todos. Esa frase se saca o la expuso dentro del marco de una conferencia que dio John F. Kennedy al Congreso de Estados Unidos en 1962, donde buscó prevalecer el carácter o la función del consumidor en la economía global, específicamente en la economía de Estados Unidos, como agente del mercado. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento se marca un hito en la historia de nuestra disciplina y da el comienzo a las normas de protección al consumidor reunidas de manera sistemática, lo que diferencia a las anteriores normas que se habían suscitado en materia de protección al consumidor, muy comúnmente relacionadas a la responsabilidad civil, a temas de seguridad en automóviles, a la ley de alimentos en Estados Unidos, entre otras. A partir de ahí se vislumbra ya en todos los países, especialmente en la Unión Europea, esta disciplina, hasta recaer en Latinoamérica también, 1974, primera legislación sobre protección al consumidor en Venezuela, 1990, primer código de protección al consumidor del mundo en Brasil, legislaciones por Colombia, por Chile, Argentina, que hoy día la tiene, no solo tiene una ley específica, sino que tiene disposiciones sobre el contrato de consumo en el Código Civil, que es Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, un carácter mixto también, hasta llegar al Perú, ¿sí? Principalmente, ya lo había mencionado antes, a través del Decreto Supremo en 1986, pero principalmente en la Ley de 1991, Ley de Protección al Consumidor, y posteriormente en el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el 2010. Como cualquier código, también lo sabemos, sistematiza normas de una misma disciplina encaminadas a aplicarlas de manera sistémica y coherente dentro del marco regulatorio y de manera supletoria
quedan las disposiciones del Código Civil. Eso clarísimo también se redacta en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, también comúnmente de doble carácter, a diferencia, por ejemplo, del Código de Brasil, se llama técnicamente Código de Defensa del Consumidor. Nuestro código tiene protección, lo cual significa ex ante, y defensa, el hecho de brindar mecanismos, brindar instrumentos para que los consumidores puedan accionar y defender sus derechos. Esto por parte de que el Estado despliega una serie de instrumentos para la protección de estos derechos. Entonces, tanto protección como defensa no son meros términos disquisitivos, por decirlo de alguna manera, sino que implican definiciones semánticas propias de la disciplina. Ahora bien, ¿qué es consumidor? Habíamos dicho, consumidor somos todos, en efecto sí, pero normativamente no. Normativamente, la legislación del derecho del consumidor establece, artículo 1, inciso punto 1, inciso punto 1.2, 1.3, el hecho de que consumidor es aquella persona natural o jurídica, nos detenemos ahí, porque vamos a ver que personas jurídicas, únicamente en el caso de microempresarios, que adquiere o disfruta un bien o servicio para un destino personal. Nada más, personal, familiar, nada más. Lo que implica que él no pueda adquirir un producto o servicio, o más específicamente un producto, y lo devuelva al mercado en forma de compra-venta, o lo pueda revender o pueda realizar una actividad económica con eso que ha adquirido, sino que termina la cadena en su consumo mismo. Por eso se le llama a esa definición o es el tipo de consumidor final. Nada más. 1.3 son las microempresas que siempre que se encuentren en una relación de asimetría pueden acceder a la legislación de protección al consumidor, y cuando esa relación de consumo no haya sido del mismo giro de su negocio. Entonces tiene que cumplirse esas dos situaciones. Ser microempresa, por un lado, y por otro lado, que la relación de consumo no sea del mismo giro de su negocio. Se sobreentiende que ha habido una asimetría informativa que ya no se pondrá en discusión. Hasta ahí, con el tema del consumidor, la doctrina, como es sumamente importante, fuente del derecho, también trae consigo una serie de clasificación. Ya lo veníamos comentando en otras oportunidades. El consumidor de buena fe es el consumidor que actualmente tiene el parámetro, el Indecopi, para establecer la interpretación sobre consumidor final. Es aquel consumidor que adquiere esperando que lo que adquiera le sirva para satisfacer sus necesidades, ¿no? Está muy cerca a ser un consumidor amateur, por ejemplo, que también lo establece la doctrina, aquel que no lee en específico, aquel que no revisa muchas etiquetas, aquel que no conoce todos sus derechos, tiene ideas quizás, pero no es un experto. Consumidor medio, establecido por la Unión Europea, es un parámetro interpretativo, es un criterio jurisprudencial también utilizado en las resoluciones de la Unión Europea, muy similar al consumidor de buena fe, que determina un consumidor medianamente razonable. Acá no debemos confundirnos con lo que se conoce técnicamente como consumidor razonable, sino que debemos usar el término razonable para efectos de consumidor medio simplemente como el significado semántico que se le puede ofrecer a la palabra. ¿Quién es el consumidor razonable? Nunca establecido en la normativa, sí establecido en la jurisprudencia de Indecopi, nunca en la normativa, se estableció a partir del 97, ¿sí? Es un consumidor utópico, aquel consumidor que se entiende, conoce, tiene una especialización de lo que compra, es diligente, lee las etiquetas, lee los contratos, sabe sus derechos, conoce los mecanismos para tutelar ese derecho. Prácticamente es un consumidor de ensueño que no existe ni siquiera en los países más avanzados, ¿no? Es más que todo una construcción teórica
que en determinado momento se aplicó en Perú, pero que no se aplica ya y que nunca estuvo en la norma. Finalmente quedaría el consumidor mixto también, claramente aquel que adquiere un bien y le da un doble uso, tanto personal como un uso mercantil o para realizar una actividad comercial. El típico ejemplo, el taxi. Yo compro un vehículo, en las primeras horas de la mañana lo utilizo para llevar a mis hijos al colegio, es una actividad personal dentro de mi esfera personal, y posteriormente realizo algunas actividades económicas de taxi, digamos, presto un servicio de taxi, y para ello la autoridad deberá evaluar oportunamente cada caso en concreto para determinar si ese consumidor mixto accede a la protección tuitiva de las normas de consumidor. ¿Sí? El otro lado de la moneda, el proveedor rápidamente, persona natural, persona jurídica también, que realiza de manera habitual, ahora vamos a ver cuál es el concepto de habitualidad, cualquier actividad económica, producir, manufacturar, prestar, transportar, cualquier actividad económica, cualquiera dentro de la cadena productiva, de manera habitual y que se constituya derecho público o derecho privado. Las asociaciones cuyos fines no son lucrativos serán proveedores única y exclusivamente si dentro del marco de sus funciones y objetivos como asociación realizan actividades económicas. Si no está dentro de ello, no constituyen proveedores para la normativa de protección al consumidor. ¿Qué es habitualidad? Antes que se me escape. Habitualidad no implica un número determinado de ventas, no implica eso, no implica una condición reiterativa o ilimitativa en el mercado, sino que la habitualidad está referida a la cotidianidad del negocio. Y la misma norma lo aclara, la misma norma te señala, el hecho de los establecimientos abiertos al público que tan solo ofrezcan ese servicio o esos productos o que tan solo se coloquen en el mercado, ya tienen esa naturaleza de habitualidad. Lo que quiere decir que vale lo mismo si vendí 500 veces o si vendí 2 veces. Ya tiene ese carácter de habitualidad el hecho de yo colocarme en el mercado y proveer determinados productos o prestar o tomar determinados servicios. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Una vez delimitados los sujetos de nuestra disciplina, comentaremos algunos principios. También se encuentran establecidos en la norma, artículo 5, una serie de principios. Los más importantes, para mí, principio de buena fe, que quiere decir que todos los operadores o agentes del mercado deben guiar su conducta conforme la buena fe y la confianza. Este modelo de conducta, ojo aquí, este modelo de conducta es diferente a lo establecido en el 168 de acto jurídico, que es un principio hermenéutico sobre la buena fe, y a lo establecido en el 1362, que tiende a confundirme aún más, que tiende a confundirnos más, que es un conjunto de reglas en el hecho de actuar antes, durante y después de la contratación, en este caso civil. Pero acá nos dice una guía de conducta, un modelo de conducta. Y para que algo se constituya como modelo de conducta, tenemos que saber qué conforman esas conductas. Para mí, transparencia, para mí tendría que ser lealtad, asunción mínima de riesgos, pensar en la otra persona. Fíjese que todo esto de la buena fe, que muchos autores comentaban hace algún tiempo, que era un concepto abstracto, era un concepto demasiado amplio, que no podemos guiar al mercado o las reglas del mercado con la buena fe, ahora en épocas de crisis se vuelve latente, se vuelve importantísimo.
tomar este concepto, porque prácticamente donde no hay derecho y donde ocurren los vacíos, los contratos se incumplen y obviamente por causa inexigible a las partes, llega la negociación de buena fe, llega el actuar de las partes de buena fe, en este caso sería post o durante la ejecución. Para no perderme de los principios, principio de protección mínima, el cual implica el principio indubio pro consumidor, que no es nada más que otra cosa que ante la duda la autoridad debe aplicar cualquier disposición o interpretación a favor del consumidor, principio de corrección de asimetría informativa, el principio pro asociación, el Estado promueve la creación de asociaciones de consumidores. En ese caso, se enlistan una serie de principios que va a servir a la autoridad administrativa para la interpretación de las normas en conjunto de la protección al consumidor. Visto los principios, tengo que detenerme brevemente en el tema de la protección mínima. Eso me interesa mucho porque tiene un raigambre civil, tiene una evolución legislativa y doctrinaria que parte del derecho civil. Esto es muy importante porque pasamos en un principio de un favor debitoris destinado a proteger al deudor, pero después nos dimos cuenta que el deudor no siempre es la parte débil, entonces pasamos a un favor debilis, ¿sí?, que se aplica a lo largo de la doctrina y de la normativa civil, pero que sin embargo se circunscribe a determinadas situaciones, como por ejemplo el estado de necesidad, y posteriormente hemos pasado, según doctrina más actual, muy actual del año pasado, al principio pro consumatore, lo que quiere decir que la especialización de este principio de protección a la parte débil está recayendo a un consumidor no por su estado de necesidad, sino por su situación endémica dentro de la relación de consumo. Cabe la pregunta, ¿por qué el consumidor es considerado débil? Hace unos días, si no mal recuerdo, escuché o leí que en los contratos o en las relaciones de consumo no había una parte débil y una parte fuerte. Para mí, y lo que la práctica demuestra, totalmente errado. Totalmente errado. De hecho, la asimetría informativa propia de la relación de consumo es parte inherente a esa misma relación. O sea, yo no voy a discutir que exista o no una parte débil. Eso ya está clarísimo. Entonces, hay lecturas y opiniones de diversas personas o especialistas o académicos que tienen una posición diferente, pero en una situación como la relación de consumo, eso no tiene cabida. Ese detalle se sustenta más aún si consideramos al consumidor como una persona dentro de la relación de consumo vulnerable. O sea, hemos pasado de considerarlo débil a considerarlo vulnerable. A ver, nos detenemos aquí. ¿Por qué vulnerable? Siempre lo explico y no me cansaré de explicarlo. Por 1000 razones. Poca capacidad reflexiva, poco conocimiento de sus derechos, poco conocimiento de cómo accionar esos derechos y cuáles son los instrumentos que la ley le ha ofrecido para accionar esos instrumentos. Comúnmente consume productos baratos y no siempre lo barato es lo mejor. Comúnmente no conoce los mecanismos digitales o tecnológicos para acceder a nuevas ofertas y nuevas demandas. Comúnmente tiene dificultades para asociarse. Entonces, por una serie de situaciones fácticas, esto no es un discurso, esto son situaciones observables en la realidad, que hacen premisas argumentativas fácticas y que son comprobables a cada momento. Entonces, el consumidor, por esta y más razones, es vulnerable dentro de la relación de consumo o dentro del contrato de consumo. Hasta ahí clarísimo, tenemos una gama de principios, tenemos a un consumidor, tenemos a un proveedor. Vayamos a un concepto crucial, idoneidad. ¿Qué es idoneidad? Definición clásica
artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es aquello que el consumidor espera en relación a lo que el proveedor le ha ofrecido. Nuestra norma no define específicamente la calidad, ¿no? Pero yo creo que sería, aparte estamos en una charla donde estamos reflexionando y donde estamos abiertos a repensar incluso lo que está dicho, yo creo que sería importante, más que todo definir, simplemente dar alguna alusión, alguna interpretación, en el sentido de que calidad, si bien en efectos prácticos va a tener los mismos efectos que la idoneidad, no es lo mismo. La calidad está referida a las condiciones inherentes del producto o del servicio. Y me explico con un ejemplo, porque en mucha normativa y principalmente de otros países se definen las dos, pero tienden a tener una línea divisoria muy fina que dificulta su estudio. Yo creo que a través de este ejemplo vamos a darnos cuenta rápidamente. Vehículo de gama media. ¿Para qué sirve un vehículo? Evidentemente para transportar. Esto es una condición inherente, lo que tiene que tener un vehículo. Aparte, puede tener lunas reflectivas, puede tener aire acondicionado, un sunroof. Entonces, todas estas condiciones inherentes al vehículo son lo que vendría a ser calidad. Si el vehículo cumple con estas condiciones, tiene calidad. La idoneidad, como ya lo habíamos dicho, está en función de lo ofrecido por el proveedor. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha forjado intelectualmente una expectativa del consumidor respecto al producto ofrecido. Entonces, sobre el mismo vehículo, sirve para transportarme, está operativo totalmente para el transporte, tiene lunas, tiene sunroof, tiene aire acondicionado, pero el proveedor me dijo, aparte de eso, tiene alto volumen y megabytes. Entonces, yo esperaría que tenga eso, lo compro y me doy cuenta que no tiene. ¿Ese producto tiene calidad? Sí, tiene calidad. La calidad que tiene un auto de gama media, con todas sus condiciones inherentes a él. ¿Pero tiene idoneidad para mí? No la tiene, no la tiene, porque no hay correspondencia entre lo ofrecido y lo esperado. Entonces acá los conceptos van quedando ya un poquito más claros. Pasaríamos a ver lo que es el contrato de consumo, una materia que hemos venido ya estudiando hace unos años, también definido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. No nos da una definición exacta, yo prefiero denominarlo como aquel destinado a aquel contrato entre un proveedor y un consumidor destinado a adquirir o tomar un servicio a cambio de una contraprestación. Nada más así, no nos metemos a observar o a detallar si el objeto de un contrato es la relación jurídica, tal como lo señala el código, para mí no es, sino los bienes y servicios, porque es la materia sustancial socialmente afectada, como diría Díez Picasso, el objeto de un contrato. Entonces así debe ser. Es un contrato formal, no formal porque la ley lo señale, sino porque de tantas exigencias que se establecen, de tantas condiciones generales, no podría ser un contrato netamente verbal, sino tiene que equipararse, y de paso ofrece seguridad jurídica, tiene que darse a través de un formalismo que la doctrina conoce como neoformalismo, ¿no? Es un contrato por adhesión comúnmente, las partes no escogen negociar o no pueden negociar en todo caso. Lo que escogerían son los productos ofertados en el mercado o los servicios y la empresa a la cual ellos quieren contratar, más no las condiciones generales que están previamente redactadas. Acá, esto es un tema civil, no hay que confundirnos. El contrato por adhesión es uno y las condiciones generales de contratación son otras. Estas de aquí se insertan al contrato por adhesión. Entonces tienen preexistencia y son predispuestas unilateralmente por el proveedor. Son abstractas, no son mutables, son aplicables para todos los contratos de un mismo tipo.
¿Mm? Pero estas condiciones también, ya lo habíamos dicho con anterioridad, no, le abren una posibilidad muy peculiar a quien las redacta. El hecho de volcar todas esas condiciones a favor de mí mismo. Si yo redacto las condiciones, si yo estoy poniendo las reglas del juego, puedo cometer determinados abusos. Y es ahí donde aparece el concepto de cláusula abusiva. La cláusula abusiva, también definida por el Código de Protección al Consumidor, es en sencillo aquella que coloca al consumidor en una situación de desventaja o de perjuicio respecto de sus derechos, transgrediendo la buena fe. Hay de dos tipos: cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y cláusulas abusivas de ineficacia relativa. Las absolutas no podrán aplicarse, son inexigibles e inaplicables a cualquier contrato, y las relativas deberán ser evaluadas al caso concreto para ver si pueden surtir o no efectos prácticos o efectos jurídicos en la realidad. Eso también es importante. Entre los ejemplos claros que podemos tener en cuenta, las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta, aquellas que limitan derechos. Yo contrato contigo y te digo, por si acaso, no tienes derecho a la información. Yo no sé si quieres tomar el producto, pero información no, yo no te doy. Lo compras o te vas. Limita derechos del consumidor. Limita derechos también a acceder a la tutela efectiva. Por ejemplo, si está malogrado, no puedes ir en decopy. Eso está prohibido también. Entonces, son unos ejemplos de ineficacia absoluta. De ineficacia relativa, cuando ponen determinadas condiciones u obstáculos para resolver el contrato, que una parte pueda alterarlo o que una parte pueda modificar unilateralmente el contrato, entre otros supuestos. Son listas de alrededor de 7, 6 cláusulas. No todas ellas nomenclativamente están ahí, sino que se van a suscitar de una interpretación en la realidad también. Eso es importante. Y la nulidad de las cláusulas sí se va a ver en vía civil. Eso también hay que dejarlo en claro. Un par de conceptos quizás que nos falte, o de instituciones importantes que debamos resaltar: la oferta al consumidor. Es una oferta masiva, es una oferta que no conoce o no está destinada a una persona determinada, sino a la gran masa de consumidores, ¿sí? Por eso tiene detalles también. Se debe colocar la cantidad de productos ofertados. ¿Por qué? Porque vincula automáticamente al proveedor y al consumidor. Entonces, si yo llego y observo en la publicidad, se ofrece 2x1 en refrigeradoras, y llego a la caja y le digo, señor, me voy a llevar 2x1 en refrigeradoras, y me dicen no hay, yo tengo que decirle, pero ¿dónde está? ¿Dónde está colocado? ¿Cómo yo sé eso? Que podría constituirse en una información que esté alterada o en una publicidad que esté engañando a mis expectativas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El tema de la publicidad, aparte, se inserta en el contrato. Fíjese lo importante de las funciones de la publicidad. Si bien la primera función de la publicidad es la persuasión, a través de un despliegue, yo como agente publicitario, voy a tratar de convencer al consumidor para que consuma determinado producto o contrate determinado servicio. También la publicidad de información, y siempre y cuando sea información relevante. Y esa información es importante porque se incorpora automáticamente al contrato, conjuntamente con las cláusulas generales de contratación. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Finalmente, quizá el concepto más importante del derecho del consumidor, después del consumidor en sí mismo, la relación de consumo. Esta sí se encuentra técnicamente errada en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, o definida de una manera no técnica como una relación contractual cuando no lo es. Es más que una relación contractual, sí es una relación jurídica, pero es mucho más que una relación de carácter contractual. Yo diría que es una relación de carácter situacional, por el hecho de el proveedor estar en el mercado y de pretender desplegar toda una serie de recursos para fomentar esa demanda de adquisición o de prestación de productos, y por otro lado del consumidor para satisfacer la necesidad que tiene de productos y servicios.
es lo que involucra todas esas circunstancias, es lo que involucra la relación de consumo en sí misma, ¿no? Me trae una especie de responsabilidad entre... Recordemos que estamos ante una situación de constante oferta por parte del proveedor. Entonces el consumidor solo tiene que decidir si contrata o si no contrata, lo cual es importante. Ya creo que con esto terminamos la mayor parte, o en todo caso, las instituciones principales del derecho al consumidor. Esta vez lo he hecho un poquito más rápido para tratar de conceptualizar de una manera más certera algunos conceptos. Ya está el consumidor, el proveedor, la idoneidad, la calidad, publicidad, oferta, contrato de consumo, relación de consumo. Son las instituciones principales. Obviamente los acompañan los principios de la materia, los principios específicos. Y creo que es momento ya de pasar a hablar acerca de determinadas problemáticas, que es lo que me han pedido muchos, que se resultan de este estado de emergencia, ¿no? De este estado de aislamiento social, de cuarentena, a raíz de la propagación de la pandemia fruto del COVID-19 o del coronavirus. Me he enfocado en dos temas, como ya lo había comentado. Me he enfocado en dos temas, principalmente en el tema de los servicios educativos, no solo porque ahora mismo es un tema crucial, importante, sino porque personalmente considero que la educación es más allá de un servicio público, es lo que hace a una persona. O sea, es algo crucialmente importante en el desarrollo humano de un país. Entonces, todas las personas que nos dedicamos de alguna u otra manera a la educación, tenemos por obligación moral, si gustan, ética, si gustan, tener una opinión adecuada e informar esa opinión adecuada, ¿sí?, coherente sobre la situación actual. En principio, vamos a ir delimitando el asunto para tratar de hacerlo lo más exegético posible. En principio, los colegios particulares de educación inicial, primaria y secundaria son los que se encontrarían regulados por las normas de protección y defensa del consumidor, ¿no? Hasta ahí. Los colegios públicos no es que no se encuentren regulados o no es que no tengan protección, sino por el contrario, tienen una protección o regulación por parte del Ministerio de Educación o de la UGEL respectiva, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo aclarar, es un tema importante. Aparte, ya delimitado las situaciones diferentes, tenemos que mencionar que se dieron una serie de resoluciones, ¿no? En principio, se suspendían las clases hasta marzo, posteriormente se suspendieron las clases hasta el 3 de mayo, ¿sí? Y en cualquiera de las situaciones se facultó, más como un deber que como una posibilidad, se facultó a los colegios a reprogramar el calendario escolar, conforme los lineamientos, disposiciones y requerimientos que establecía el mismo Ministerio de Educación. Al comienzo, se señalaba claramente que las obligaciones contraídas previamente no cambiaban o no quedaban extintas. Posteriormente, con el transcurrir de esta evolución rápida legislativa, hemos visto cómo ese párrafo desapareció. Ya no está ese párrafo. Ahora solo se señala puntualmente que la modalidad virtual, porque ya se asume que el año escolar va a ser virtual, ya no existe la modalidad presencial, al menos durante este tiempo, que la modalidad virtual no era equivalente a una modalidad presencial, por ser diferente tanto en sus características como en sus particularidades. Entonces muchos autores o muchas personas que opinaron dijeron, pues si no es igual, ¿yo por qué tendría que pagar igual? Yo no puedo asumir el pago de una mensualidad por algo que no es igual.
Pero lo que sucede aquí es que hay que entender si ese equivalente o si esas características particulares implican un deterioro en la calidad de la educación. Eso está por verse. Todavía no se puede establecer eso. Eso está por verse. Ahora bien, si nos apoyamos en normativa de derecho civil, técnicamente, ya sabemos que estamos ante el 1135, caso fortuito, fuerza mayor, específicamente o más reconocido por la doctrina como fuerza mayor, causal del estado de emergencia por parte del Estado, actuar del ser humano, ¿sí? Y no un actuar de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos dentro de la fuerza mayor, que la misma norma no hace diferencias. Esto es meramente para efectos didácticos, nada más. La misma norma no hace diferencias y tampoco recaen sobre ellos diferentes supuestos o diferentes efectos. Entonces, podemos hablar indistintamente desde la perspectiva normativa de caso fortuito o fuerza mayor, pero nos vamos a quedar para efectos de esta posición con fuerza mayor. Hasta ahí perfecto. Si estamos ante un caso de fuerza mayor, lo que tenemos es que es una obligación inexigible, ¿sí? Es una obligación inexigible de carácter o de tal manera que haya una imposibilidad de poder prestarla por parte del deudor. Esto desde la perspectiva civil. Ojo, desde la perspectiva civil. El deudor no me puede prestar lo que ya se había obligado o lo que ya había contraído. 1136. 1137. Tampoco le puedo exigir yo los daños y perjuicios. Tampoco. 1137. Entonces lo que cabría pensar es si ante esta imposibilidad de prestarme lo que él había o lo que él ya se había comprometido, que son las clases presenciales, cabría la posibilidad de pensar si las clases virtuales o la modalidad virtual implica una prestación defectuosa. Si implicase una prestación defectuosa, ¿sí?, que entendemos por no es conforme o no está conforme con la identidad primigenia de la obligación, ¿sí?, o si gustan, con la calidad que esperaban de la obligación o con lo que pacté primariamente en la obligación primaria, en el contrato primario. Si pensamos en eso, que es una obligación o que es defectuosa, podríamos señalar que al yo asumir y al yo aceptar esa obligación o esa prestación defectuosa, me puedo reincorporar al 1151, inciso 4, donde a obligación defectuosa, contraprestación reducida. Pero todo esto es desde la vía civil, desde el derecho civil, lo que nos puede ofrecer una lectura correcta del derecho civil. Ahora bien, desde la protección al consumidor, ¿qué podemos encontrar? Artículo 70, servicios educativos, que nos señala el proveedor para lograr la calidad en la educación que va a prestar al consumidor, deberá seguir los requerimientos técnicos del Ministerio de Educación. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente me está diciendo a mí que ante una situación de imposibilidad fáctica, porque eso es lo que hay, imposibilidad fáctica, de llevar a cabo las clases presenciales, el Ministerio de Educación, el órgano rector de la educación en el Perú, establece una serie de pautas, lineamientos, disposiciones, requerimientos, ¿sí?, para asegurar la educación de calidad cuando las cumplas. Lo que quiere decir, para una interpretación efectista, que el colegio particular que cumpla con todas las disposiciones
horas lectivas, reprogramación de calendario, reprogramación de contenidos. Hay algunos contenidos teóricos que se pueden dar, algunos instrumentales ya no se podrán dar, pero quien cumpla con todos esos requerimientos, establecidos no por los colegios, ¿no?, establecidos por el Ministerio de Educación y enviado ese programa anual de educación virtual, estaría brindándome a mí una educación de calidad. Habrá que ver en la práctica si es así. Habrá que ver en la práctica si es así. Pero lo que yo quería acá reflexionar es que no es tan fácil como decir, las normas del derecho civil dicen que es una obligación o es una prestación defectuosa. Por ser clases virtuales ya es defectuoso. Las normas del Código de Protección al Consumidor, artículo 74, señalan que ellos tienen que brindarme primero el servicio para yo pagar. Eso también he leído. Eso no está en discusión. Eso no va a cambiar. Obviamente, primero brinda el servicio y después se hace efectivo la contraprestación. Pero no nos debemos apoyar antojadizamente ni en uno ni otro para sacar conclusiones apresuradas, sino realizar una reflexión normativa, interpretativa, sobre la base de los criterios que nos da tanto el derecho civil como el derecho consumidor. Porque si nos ponemos tecnicistas, yo podría señalar que el contrato de servicio educativo es un contrato de consumo. Y como contrato de consumo se le va a aplicar la legislación especial. Y si se le aplica la legislación especial, no hay lugar a señalar que, al menos antes de comprobarlo, las clases virtuales son un servicio defectuoso. Eso no es así, no es tan sencillo como parece. O sea, la interpretación no es tan simple o tan fácil como parece. Entonces, eso es importante señalarlo para pensar qué se puede hacer. Porque no vale de nada criticar si es que no se lanza una propuesta. Y nosotros estamos para proponer alternativas. Así de simple. El derecho está para hacer feliz a las personas que se regulan por ese derecho. Y no para subsumirlas en la pobreza, en la tristeza, en la inexigencia, en la falta de desarrollo. Sino que el derecho debe sumar a un país a lograr los objetivos que como nación tenemos. En ese sentido, ¿qué se puede hacer ante ese supuesto? Lo primero, más sencillo y más complejo a la vez, negociación. Asociación de padres, quizás. Negociar alguna reducción. Renegociar algún monto de la pensión. Si se pudiera. Comúnmente no se va a poder. Ojo ahí, tampoco voy a mentirles. Comúnmente no se va a poder. Pero se puede acceder a otras soluciones también. Reducción de algunos descuentos, algunas becas en situaciones extremas, algunos bonos, alguna reprogramación de deudas. Eso podría ser factible también. Aparte algunos descuentos, ¿no? O sea, soluciones se deben encontrar de la conversación. Ante la imposibilidad completa, no decir que yo quiero que me reduzcan 50% porque yo quiero que me reduzcan los 50%. Porque mis hijos no se van a quedar sin educación o porque mis hijos necesitan ir al colegio. No. La negociación aquí, por todas las razones expuestas, es lo más concreto. Sin embargo, hace poco hice una breve reflexión en redes que señalaba la posibilidad del Ministerio de Educación, en todo caso del órgano rector de la educación en el país, a tomar las riendas en el asunto, ¿no? Nada lejos de la normativa también. Nada lejos de la normativa. ¿Por qué? Porque si bien los contratos de servicios educativos son contratos de consumo, están regulados también por cláusulas generales de contratación. Y las cláusulas generales de contratación por antonomasia se involucran en sectores masivos de la población. Hasta ahora, solo hay regulación administrativa en la SBS y los organismos reguladores. Podría ser, tal como ya se ha planteado previamente, en el sector inmobiliario. Podría ser en el sector educación. ¿Por qué no comprometerse de manera idónea a encontrar soluciones específicas ante una imposibilidad material
de llevar a cabo clases presenciales en los colegios. Eso es importante. Entonces, para concluir lo que mencioné, debemos buscar las soluciones, debemos consensuar soluciones sobre la base de lo expuesto y no asumir posiciones amparadas en interpretaciones normativas antojadizas, porque como ya hemos visto, hay para todos. La ley no lo ha señalado de alguna u otra manera. Es un caso excepcional donde volvemos al principio. La buena fe debe primar. La buena fe debe primar en estas situaciones, tanto para negociar, como para poder llevar a cabo, como para poder apoyar a los hijos o a los niños a través de esta educación virtual. No todos están en las mismas condiciones, pero por un lado, no es exigir un porcentaje que a mí me parece, y por otro lado, no es dejar al aire libre y decir que simplemente el alumno que no pueda acceder a un colegio particular porque no pueden pagar en estos tiempos, se tiene que retirar e irse a uno público, ¿no? Son cosas importantes. Creo que ya estoy con el tiempo. Seleccioné antes de hacer la conferencia, seleccioné una serie de lecturas, aproximadamente unas 15 lecturas, y aproximadamente unos 4 o 5 libros escaneados sobre la materia de contrato de consumo y de protección al consumidor, que encantado podría compartírselo o enviárselo a sus correos. Simplemente me escriben y yo podría enviarle en el lapso de estos días a través de un zip, porque tienen una carga mayor. Y nuevamente agradecer a la Asociación Ciencia y Edjure por la invitación. Creo que siempre es oportuno discutir y dialogar sobre estos temas, y siempre es oportuno que haya alumnos que se involucren con el desarrollo del derecho en el país, encontrando siempre en el debate, la cúspide de la luz en cuanto a las normas, en cuanto a la doctrina y en cuanto a la jurisprudencia, ¿no? Una especie de dialéctica que hasta el día de hoy se debe seguir practicando. Considero que esto ha sido todo. Vamos a ver algunas preguntas. Vamos a responder algunas, las que haya. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre relación de consumo y contrato de consumo? No voy a decir que una es la especie y el otro es el género, o uno el género y el otro la especie. Son instituciones distintas, a veces complementarias, no siempre, a veces complementarias. El contrato de consumo es un contrato, es una categoría conceptual propia de la rama de los contratos. Personalmente considero que se podría regular bajo la teoría general del contrato, y la relación de consumo es una categoría propia del derecho de consumidor, propia de las normas de protección al consumidor. Es una vinculación circunstancial y fáctica en determinadas situaciones que son constantes en el mercado, mientras que el contrato de consumo es esa relación jurídica patrimonial entre un consumidor y un proveedor, ¿no? Primero, la educación es una obligación de dar o hacer. Clásica disyuntiva, una obligación de dar o hacer. Lo que sucede es que también hay obligaciones de hacer para dar. O sea, habría que aclarar eso también, ¿no? Habría que aclarar que hay obligaciones de dar meramente, como por ejemplo, comprar determinado producto, comprar determinado objeto. Una obligación de hacer, por ejemplo, cualquier servicio, es una obligación de hacer, ¿sí? Y una obligación de hacer para dar, que es curiosa, pero se da, por ejemplo, cuando yo mando a hacer algo determinado a una persona por sus características particulares. La educación en este sentido, ¿cuál de las tres es? Es una obligación de hacer, netamente. Tiene que asegurar la calidad de la educación. Ojo, tiene que asegurar el aprendizaje mínimo de la educación. El profesor tiene que tener herramientas didácticas y pedagógicas para brindar esa educación. Lo que no va a asegurar es que el alumno pueda aprobar. Lo que no va a asegurar es que el alumno pueda pasar de año. Si no, imagínense.
todos los alumnos que no pasan de año, ¿estaríamos ante qué? ¿Ante un incumplimiento total? ¿Siempre? ¿En todo momento? ¿Durante miles de años? No. La educación es una obligación de hacer con parámetros técnicos porque su carácter es mixto. Su carácter es mixto. ¿Sí? Entonces queda por ahí. Entonces de hacer, bueno, lo respondiste. ¿Supletoriamente se aplica otras normas? Sí, supletoriamente se aplican normas, eso ya lo sabemos. Comúnmente las normas del Código Civil, por el título preliminar, ahí lo señala. Y el AED, sí, importante también para determinar en ciertas situaciones, un análisis sobre las eficiencias y el impacto normativo de las externalidades en el mercado y en general en la sociedad. Una externalidad es prácticamente una consecuencia, ¿sí? Puede ser positiva, puede ser negativa. Hacer un análisis económico del derecho respecto de determinada institución o de determinada disciplina o ante determinada situación es sumamente importante, claro está. No todo se enfrasca en un actuar netamente jurídico. Tampoco, hay que decirlo, todo se enfrasca en un actuar netamente económico. ¿Sí? Me han hecho recordar, si mal no recuerdo, Fernando de Savater, en un libro muy conocidísimo, Ética Amador, es un libro corto, de fácil lectura, señalaba qué pensaríamos nosotros si de pronto necesitáramos para limpiar la sociedad asesinar a todos los delincuentes, ladrones, violadores, ¿no? Entonces, ¿sería una norma eficiente? ¿Sería una medida eficiente? ¿Lo podríamos ver desde una perspectiva económica, efectista, resultadista? ¿Daría resultados? Puede que sí, decía. Pero acá viene lo interesante. Pero sería totalmente abominable. Entonces, es un ejemplo, nada más, para saber cómo, cuándo usar, o en todo caso, utilizar el AED, que es una herramienta para perfeccionar nuestros estudios o para perfeccionar nuestro análisis. Creo que con eso ya estamos completos, ya están las horas, están contestadas las preguntas. Agradecerle a todos ustedes, quedo a su plena disposición en mis redes, en el Facebook, en Instagram, en cualquier redes, en todo momento, para discutir, para pensar, para todo en general lo que tenga que ver con el derecho y con el análisis. Quedo llenamente y les agradezco por su tiempo. Ha sido una charla muy amena, la he disfrutado particularmente y gracias una vez más a la Asociación Ciencia del Jure por permitirme esta oportunidad. Muchas gracias, cuídense todos, siempre en casa, a cumplir las exposiciones.